Gracias. Bien, entonces, a ver un momentito. Bueno, cierra la puerta. Listo. Muy bien. Vamos a empezar ahora en esta segunda mitad. Vamos a hablar un poquito sobre los objetivos específicos. Bien, para nuestros objetivos específicos, obviamente necesitamos tener ya muy bien estructurado nuestro objetivo general. Pero espero que este material les sea de utilidad para cuando estén en esta parte de estarlo construyendo, de estar elaborando los objetivos específicos a partir del objetivo general. Espero que les sea de utilidad. ¿Qué vamos a hacer en la formulación de nuestros objetivos específicos? Vamos a desglosar o separar el objetivo general en diferentes etapas. Y como les comentaba en las diapositivas previas, tenemos que asegurarnos de que los objetivos específicos estén circunscritos dentro del objetivo general. ¿Qué significa esto? Que los aspectos que se mencionan ahí, que se... Un momento. Okay. Bien, disculpen. Bien, entonces lo que les comentaba, tenemos que hacer una separación o desglosar nuestro objetivo general en pequeños elementos que podamos ir desarrollando para poder resolver el objetivo general. Al principio les mostraba la taxonomía de Bloom, cómo podemos tipificar los objetivos y lo podemos ver en este ejemplo. Bien, en primer lugar tenemos eh, que cómo podemos separarlo. Nuestro objetivo de ejemplo, el que ya tenemos, les digo, es un proyecto ya consolidado, nos habla de proponer estrategias que permitan a las empresas adoptar un sistema de gestión eficiente, que las haga socialmente responsables con contribución directa hacia las personas, su desarrollo personal o desarrollo profesional, la sociedad, y aquí implica también las variables medioambientales o amigables con el entorno ambiental. Bien, ¿qué podemos hacer o cómo podemos estructurarlos? Como de manera general vamos a identificar las partes se encuentran comprendidas en nuestro objetivo. Primero hablamos sobre hacer una revisión. Como les comentaba en la taxonomía de Bloom, la primera parte de nuestros objetivos o nuestros primeros objetivos, insisto, normalmente el primer y segundo objetivo, yo insisto en que nada más se formule uno con el alcance suficiente. Sin embargo, si tenemos dos temáticas, tendríamos que establecer dos objetivos por la naturaleza conceptual y cognitiva de los mismos. Es decir, si yo estoy hablando dentro de mi tema sobre aspectos de estrategia enfocados al desarrollo humano, entonces yo voy a tener dos vertientes, una enfocada a la dirección y gestión organizacional y otra enfocada a los recursos humanos. Entonces tengo dos corrientes cognitivas. Por eso es muy importante los antecedentes, porque nos van a permitir categorizar o jerarquizar los niveles cognitivos que va a estar abordando nuestro proyecto. Entonces, yo una vez que identifique estas partes, yo voy a trabajar en hacer una aproximación o una revisión, como les comentaba. Si estamos dentro de esta parte primera de la taxonomía de Bloom, vamos a ver que tenemos que partir de esta revisión. En nuestro ejemplo, si realizamos una revisión
es sobre los acercamientos teóricos y conceptuales. En este caso sería sobre la ética empresarial, la responsabilidad social, el desarrollo sostenible, que nos permite a nosotros identificar estas tendencias sobre el tema. Si se fijan, comenzamos desde la parte última de los conceptos que se presentan, porque son los conceptos que complementan lo que estamos hablando de temas más grandes o de mayor alcance, como las teorías ya consolidadas, ¿no? Entonces, estamos hablando, se fijan en nuestro ejemplo, de la gestión eficiente a través de las decisiones o las opciones de gestión organizacional. Aquí, bueno, se utiliza el concepto estrategias gerenciales, ¿no? Entonces, partimos de integrar estos aspectos enfocados a los conceptos que se están sumando, se están integrando. Lo recomendable sería también hacer una revisión general de estas dimensiones de gestión organizacional en el plano de la eficiencia en la toma de decisiones. Pero les digo, eso va a depender mucho de la formulación que ustedes hagan. Ustedes deberán o sabrán qué tan profundo van en un tema, pero al final debemos balancear este alcance que le están dando. Y bueno, aquí en el diagnóstico o estado contextual, este también puede ser uno de los principales objetivos. Y bueno, aquí ejemplificando un poco sería sobre las empresas restauranteras. Aquí ya le estamos dando una connotación acotada al proyecto. Si se fijan, puede presentarse en el objetivo general como de manera muy general, pero dentro de la investigación tenemos que decir llega hasta aquí o se acota hasta aquí, porque de otra manera estaríamos implicando un estudio muy extenso y tenemos que definir un hasta dónde llega, porque las diferencias contextuales generan variaciones en las percepciones e interpretaciones de cada uno de los modelos. Y luego nos vamos a, por ejemplo, la identificación, ¿no? O sea, es otro paso más, y dice: de las empresas restauranteras en Puerto Vallarta aplicadas a la implementación de prácticas de responsabilidad social y ambiental a través de evaluaciones sobre su sistema de gestión. Y como les comentaba, entra ya dentro del segundo nivel de la taxonomía de Bloom, de la cuestión aplicada. Y si se fijan, ya no solo es, yo no lo pondría tanto en identificar, sino que también en la parte de la recuperación de la información. Y en la última parte, que es la que va a estar más estrechamente relacionada con el objetivo general, hablamos de establecer los modelos de gestión. Y vamos a trabajar sobre aquellos que son aplicables dentro del contexto que estamos estudiando para poder fortalecer las capacidades empresariales o de gestión organizativa en los entornos de competencia global o los entornos de competencia según el contexto que estemos estudiando. Entonces, si se fijan, aquí podemos identificar claramente los tres niveles de la taxonomía de Bloom, en el cual les digo, partimos de hacer una descripción de los conceptual o una descripción contextual, dependiendo del alcance de nuestro proyecto, o ambas, y van a quedar circunscritas dentro de sus respectivos objetivos. Después de eso pasamos a una aplicación o una implementación o una valoración o una recuperación de la información o una evaluación de esta información en caso de que sea una tesis de investigación básica. Decir, ¿qué hago con toda esta información que recuperé? Metodológicamente, ¿cuáles fueron los recursos que utilicé? Para poder finalmente generar un objetivo que integre todos los demás y pueda confluir hacia el objetivo general. Nuestro último objetivo de los objetivos específicos normalmente hace referencia a cómo se liga o cómo se asocia con el objetivo general. Entonces vamos a ver cómo hay unos precedentes que son los primeros objetivos. Insisto, el primero o el segundo objetivo son revisiones teóricas o revisiones contextuales o revisiones de modelos que nos van a aproximar a la investigación que vamos a hacer. El tercer objetivo, es decir, los que siguen después de estos objetivos descriptivos, nos van a ayudar a nosotros a identificar cómo se va a aplicar. Vamos a la parte de aplicación. Son objetivos metodológicos. Normalmente hacen referencia a nuestro cómo. Y finalmente tenemos el o los objetivos
que son los que amarran o confluyen todos los demás objetivos específicos hacia el objetivo general. Este integra esa revisión y esa aplicación para poder desarrollar la propuesta principal que propone el objetivo general. ¿Sale? Entonces, aquí si se fijan, pues bueno, primero es hacer una revisión en el nivel descriptivo, reconocer el estado actual, sigue siendo en el nivel descriptivo, identificar o definir mecanismos, esto ya está dentro del plano metodológico, y finalmente establecer, implementar o valorar, según sea el caso de su proyecto, los modelos de gestión. En este caso son modelos de gestión. En el caso, por ejemplo, de Miguel, es un sistema de gestión de mantenimiento. En el caso de Margarita sería modelos de evaluación del clima laboral. En el caso de Aimé podrían ser modelos de gestión de negocios, etcétera, ¿no? Pero si se fijan, va confluyendo esta descripción que hacemos en nuestros objetivos iniciales, va confluyendo hacia nuestros objetivos. Nuestro objetivo general confluye hacia nuestros objetivos específicos. ¿Sale? Bien. ¿Cómo construimos los objetivos específicos a partir del reconocimiento del objetivo general? Bueno, esto tiene muchísimas implicaciones, tiene muchísimas situaciones que son de interés. Y bueno, tenemos otro ejemplo aquí que nos habla sobre un objetivo general. Y bueno, está un poquito extenso. Pero bueno, es un ejemplo muy completo porque tiene muchos objetivos específicos. Mi consejo es que no le pongan tantos objetivos específicos. Nada más acuérdense que debe tener estos tres niveles: el nivel de reconocimiento, el nivel de aplicación o metodológico y el nivel de los resultados, las implementaciones o las evaluaciones o las propuestas. Asegúrense de que cumpla con esa estructura, esos tres niveles. No quiere decir que tengan que ser tres objetivos, sino que deba tener esos tres niveles. Bien, en uno de los ejemplos que tenemos aquí dice como objetivo general identificar los factores que determinan la cultura corporativa en las organizaciones, elaborando un marco teórico que defina que lo defina y diseñando instrumentos para aplicarse enfocados al analizar el establecimiento de tecnologías de gestión para proponer una intervención en la transformación de culturas corporativas. Bueno, un ejemplo bastante extenso, pero quería mostrárselos porque tiene 5 objetivos específicos. Y el primer objetivo específico nos habla de definir un marco teórico de la cultura corporativa, destacando la visión del líder sobre la estructura del sistema cultural y el clima de la organización. Si fijan, es como el objetivo es muy extenso y tiene una parte muy robusta en cuanto a la fundamentación teórica. Tiene dos objetivos que son para la determinación de los aspectos culturales, ¿no? El primero es la construcción de la cultura corporativa y luego se enfoca en describir la visión del liderazgo, la estructura organizacional, el sistema cultural y el clima de la organización. Entonces son estas dos partes que divide y se podrían integrar en un solo objetivo, pero todo depende de cómo lo planteen ustedes. Y luego, en un tercer objetivo, nos habla de construir los instrumentos de investigación para la aplicación que permita identificar y describir los rasgos de la cultura organizacional característica de las empresas del sector X que menciona ahí. Entonces, se fijan, pasamos de la descripción a la aplicación. Este objetivo último que les leí ya está enfocado a la aplicación o el diseño instrumental. Y finalmente cierra con 2 objetivos que le van a permitir acercarse al objetivo general y dice identificar los factores que han influido en las empresas para implementar las tecnologías de gestión, verificando
si han sido exitosas en el tiempo, y concluye con proponer elementos de la organización que orienten la acción de empresarios para crear cultura empresarial flexible, enfocados a los cambios del entorno. Bueno, si se fijan, un ejemplo bastante extenso, bastante confuso, por ahí, ese es de un libro. Y bueno, si se fijan, cumple con los tres niveles, ¿no? En el nivel descriptivo, de reconocer, tanto sean modelos, teorías o conceptos, les digo, puede ser uno, pueden ser dos. Recomiendo que sea uno si no tienen muchos conceptos, o si no están muy diversificados sus temas. Si solo es un tema, yo sugiero un solo objetivo de esta naturaleza, de nivel descriptivo, del primer nivel de la taxonomía de Bloom, como ya lo veíamos antes. Y se trabaja después en un objetivo específico enfocado a la metodología. Si yo voy a proponer un nuevo método, la forma en que voy a levantar información, por ahí Margarita nos compartía que planea o tiene proyectado la aplicación de un instrumento para evaluar la cultura. Excelente. O sea, habría que describir la finalidad de este método, su naturaleza, su estructura, cómo contribuye al proyecto, y eso queda circunscrito en tu objetivo aplicado. Y bueno, llegaríamos ya al tercer nivel, en el que nosotros vamos sobre la aplicación y vamos sobre lograr el objetivo general. Entonces se refiere mucho a los posibles resultados, o cómo vamos a obtener resultados, o los procesos de metaanálisis para poder llegar a la conclusión que estamos buscando dentro de nuestro proyecto. Bien, bueno, y bueno, hasta aquí estaríamos trabajando con los objetivos específicos, y pasaríamos a la siguiente parte, que es la justificación del proyecto. ¿Alguna pregunta de cómo hacer nuestros objetivos específicos? Igual no lo tengo aquí, pero les voy a compartir un ejemplo también en el material de apoyo, para que puedan identificar las partes y cómo asegurarnos de que quede incluido los objetivos específicos en nuestro objetivo general. ¿De acuerdo? Déjenme ver si tengo algún ejemplo por aquí que podamos proyectar. No. Ok. No tenemos ejemplos en esta computadora. Bueno, entonces les digo, tenemos nuestro objetivo y podemos trabajarlo de esta manera. Déjenme alguna duda o pregunta de cómo estructurar nuestros objetivos específicos con base en nuestro objetivo general. ¿Quieren que profundicemos más? ¿Quieren que hagamos un pequeño ensayo de cómo podemos hacer nuestro objetivo? Ustedes comenten. ¿No? Bien. Pues yo creo que las dudas van surgiendo sobre la marcha. Y pues a lo mejor ya con lo que nos dijo, empezaremos a formular el objetivo general. Yo, como en mi caso comentó, me faltaría el cómo, y faltaría como documentarme un poquito más para aterrizar mejor la idea, la Por, verdad. por ahí ya te compartí el documento que te mencionaba. Ya está un poquito ¿En viejito. los comentarios? Sí, te dejé la liga por ahí en el comentario. No, en el mensaje de retroalimentación. Ahí Ah, te ok, lo puse. Para está bien. que lo cheques, te va a servir para construir los antecedentes. Aprovechando el comercial, cuando nosotros revisamos un documento, bueno, en este caso voy a compartirles el que le compartí a Margarita, y lo revisemos, porque es muy importante esta parte. Una oportunidad. Aquí está. Bien. Déjenles comparto esto. A ver, aquí estoy. Y vamos por un momento a quitar esta presentación y vamos a compartir nuestro documento. Bien,
este es el documento que le compartí a Margarita. Este, y bueno, ¿de qué cómo consultamos un documento? Este es un cuadernillo, le llaman, entra dentro de una tipificación de libro. Digo, para hacer la referencia, es como un libro, implica el autor, título y casa editorial. Lo que vamos a hacer. Este se publicó en 2018, ya está un poquito obsoleto, pero en el caso de Margarita, que pues está hablando de las instituciones educativas de nivel superior, en la primera sección pues está la caracterización de la educación superior, por ahí viene su marco jurídico, viene financiamiento, trae algunos datos, entonces yo creo que le va a ser muy útil porque pues todas estas partes son las que esperamos ver en la contextualización. Entonces a veces nos topamos con un documento de este nivel que pues nos ahorra muchísimo trabajo, pero lo más importante es si encontramos algún punto, por ejemplo aquí nos hace referencia a algunos datos, en este caso aquí hay una tabla muy interesante y nos está hablando que esta información lo obtuvo del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Entonces, si yo quisiera actualizar esta información, pues yo ya sé más o menos la fuente de dónde está, ¿no? Entonces digo, ok, lo sacó del presupuesto de egresos. Se supone que son documentos públicos. Bueno, una característica de esta administración vigente, pues es que ha sido su rezago en la actualización de cuentas públicas, pero pues a lo mejor por ahí encontramos información más reciente. Pero revisar un documento nos va dando a nosotros una idea de dónde podemos encontrar más información. Y aquí, pues, aquí está un tema, dice la educación superior y su evaluación en una década. Creo que este te va a servir mucho, Margarita, para contextualizar bien la naturaleza de las instituciones de educación superior, y justamente en esta sección pues encontramos la tipificación o la clasificación de los 13 subsistemas del nivel superior. Tenemos muchos datos que te van a ser muy útiles para tu contexto, pero al final lo más importante de ir revisando documentos es que al final encontramos este tipo de cosas, o sea, nos dan otras fuentes en las que podemos profundizar, y este es el gran trabajo de la investigación. Se los digo para que estén trabajando sus antecedentes. Si encuentran un tema que dicen, wow, quiero saber más sobre esto, nos vamos a la referencia o a la cita que hizo el autor y pues podemos buscar más información. Por ejemplo, aquí nos habla de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, ¿no? Nos da una página que a lo mejor podemos revisar y va a tener información que nos va a ayudar a profundizar sobre el tema, ¿no? Y sucede lo mismo con demás documentos. Y si nosotros hacemos una búsqueda de un documento que nos llame la atención, vamos a identificar que a veces va a haber información que nos es muy interesante, y pues está el apartado de referencias que nos va a permitir buscar o rastrear esos documentos. Si hay un tema que nos interesa más, ahí lo vamos a poder encontrar. Entonces les recomiendo mucho que cuando encuentren un documento, no omitan realizar esta búsqueda, decir, ok, a mí me interesa conocer un poco más sobre este tema, quiero ver cómo o de dónde sacó la información, quiero ver si está actualizada esta información, puedo acceder a esas mismas fuentes y actualizar mi información o ver de dónde se obtuvo. Entonces, esta es la parte más importante cuando estamos construyendo los antecedentes. Por eso les comento de buscar documentos recientes que nos den información útil sobre el tema, porque a veces vamos a encontrar documentos un poquito más obsoletos que no nos van a permitir profundizar sobre el tema y nos van a tener así como que trabajando sobre cosas que a lo mejor ya estas son obsoletas, ¿no? Por ejemplo, por ahí en alguna ocasión nos topamos con un proyecto que hablaba de desarrollo organizacional, y pues es un tema que ya está muy agotado, que no aplica en el entorno en el que estamos, y ahora se habla de gestión del talento humano, ¿no? Entonces ya es una concepción diferente, ya el propio concepto incluso de capital humano ya se considera obsoleto, ya tenemos un enfoque integral del individuo, de cómo es asimilado por la organización, sus capacidades, sus conocimientos, sus propios
emociones y problemas también son asimilados por la organización en estos nuevos enfoques más humanos. Entonces, trabajar todavía en un modelo que nos diga el capital humano, que es un recurso, pues no solo es anacrónico, sino que también no tiene valor para nuestro trabajo. Por eso la importancia de que en los antecedentes nos centremos en reconocer qué es lo que está pasando, qué es lo que se dice del tema, y ya revisando los antecedentes, a lo mejor vamos a encontrar un autor que es muy prominente y que todos citan, y ese entonces ya va a pasar a formar parte de nuestro proyecto, porque vamos a decir, todos los que hablan recientemente citan al autor fulanito, quiere decir que sus contribuciones siguen siendo vigentes, son importantes y van a ser importantes para mi propuesta porque está orientada en el mismo tema. ¿Sale? Entonces quería compartirles esto de cómo identificar al final. Por eso es importante que consultemos documentos que estén dentro de esta estructura, fuentes confiables. No sé si ya les compartieron su asesor o asesores de la materia anterior posibles repositorios que son gratuitos y que tienen información de calidad y que tienen información que les va a ser útil para acceder a fuentes de consulta, ¿no? Igual, aunque ya los tengan, también se los voy a compartir en el Classroom. Traten de darse una vuelta por el Classroom una vez que hayamos concluido esta sesión o en la semana, cuando tengan oportunidad, porque continuamente puedo estarles posteando material que considero les va a ser de utilidad. Igual si ustedes tienen dudas o decir dónde podríamos encontrar esto, pues ya podrían preguntar, y si sé o tengo acceso, pues se los puedo compartir con mucho gusto. No duden en hacerlo. Puedo apoyarles en ese sentido, y pues para que logremos o lleguemos a buen término nuestro proyecto. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a trabajar. Les digo, hay que revisar nuestra formulación del objetivo general. Todos los proyectos que recibí tienen áreas de oportunidad en la formulación de su objetivo general. Hagan este ejercicio, por favor, revisen si su planteamiento del problema tiene una relación con su objetivo general. Si no lo tiene, regresen, hagan este ejercicio de la tabla de correspondencia, traten de plantearlo así, es decir, vuelvan a revisar el tema. Déjenme, aquí lo pongo, aquí está. Revísenlo, valídenlo, hasta que estén conformes. Primero, con que sea lo que ustedes desean investigar. Eso es lo más importante, porque no va a haber nada más difícil para ustedes que estar trabajando en un tema que no les interesa. Es tortuoso, es difícil, y ya de por sí el proceso de elaborar una tesis es demandante en el sentido de tiempo, de esfuerzo, de recursos. Es muy intenso, es demandante, y todavía estar trabajando en algo que no nos apasiona, no nos gusta o no nos interesa, pues va a hacer que este proceso sea un poquito más difícil o que se nos complique un poco más. Entonces, mi recomendación es, primero, ustedes estén muy seguros del tema que quieren trabajar, pero también tengan mucho cuidado de que ese tema esté dentro del tema de la orientación del posgrado. En este caso es un posgrado enfocado a las ciencias de la administración. Y les digo, tenemos que caer en uno de estos o combinación de estos: mercadotecnia, recursos humanos, producción, gestión organizacional y finanzas y contabilidad. En alguno o varios de estos debe caer. Si no estamos ahí, dentro de estas áreas funcionales de la organización, entonces tenemos que alinear nuestro proyecto. ¿Puedo no trabajar un tema de este tipo? Podría ser, pero debe tener un matiz o una orientación de las ciencias de la administración. ¿Ok? Entonces, una vez que lo que yo quiero hacer sí está alineado con los temas del posgrado, voy a empezar a trabajarlo de esta manera. Hacer mi planteamiento, y para hacer mi planteamiento necesito hacer una descripción de los antecedentes. ¿Cómo hago la descripción de los antecedentes? Leo sobre el tema. Y el tema, por eso les comento, lo vamos a encontrar en nuestro primer apartado. Estoy dentro de recursos humanos. Recursos humanos tiene sus propias temáticas dentro. Por ejemplo, aquí se fijan, recursos humanos, gestión del talento humano es una temática de recursos humanos. Motivación es una temática de recursos humanos.
Entonces, ¿cómo voy a conocer esto? Leyendo. No hay otra forma, hay que leer, hay que conocer, hay que involucrarnos en nuestro tema hasta que lleguemos al punto en que nos pregunten y sepamos perfectamente lo que estamos haciendo. Si aún no sabemos, hay que profundizar. Ese es mi consejo. Ya que construyamos una revisión general de nuestros antecedentes, podemos pasar a plantear el problema, a relacionar eso que leímos con lo que estamos viviendo o que lo identificamos o el diagnóstico que hicimos y poder hacer este enunciado problematizante. Sucede esto que provoca esto, ahí hay un problema, ahí hay un tema de interés. Y me formulo mi pregunta, ¿de qué manera se puede hacer esto? ¿De qué forma puedo hacer aquello? ¿Qué elementos se involucran aquí? ¿Qué factores inciden? ¿Qué elementos afectan? ¿Qué cambios provoca? Esas son las preguntas de investigación. Esa es la gran pregunta que tenemos que responder. Ya una vez que tenemos nuestra pregunta y verificamos que tiene el problema y es parte del tema, ya lo convertimos en un objetivo. Y el objetivo es esta declaración que nos tiene que decir nuestro qué, nuestro cómo, nuestro para qué. Si uno aplica un para qué, un en dónde, un para quién, un sobre quién. Esas son la estructura que debería tener. ¿Sale? Entonces ya hasta este punto, y solo hasta este punto, hasta que estemos en este punto de nuestro proyecto, vamos a poder pasar a formular nuestros objetivos específicos. Antes no. No lo intenten porque van a perder tiempo, van a sentir que no cuadra, van a querer escribir cualquier cosa y no es la intención. Les digo, un protocolo no tiene desperdicio. Un protocolo todo lo que les pide es para que podamos formular, simplemente formular el pie del proyecto que vamos a desarrollar. No se hace porque así lo piden las escuelas, no se hace porque los maestros de metodología están locos. No, se hace porque es un proceso sistemático para poder llegar a un fin. Si no lo hacemos, no vamos a llegar a ningún lado y vamos a encontrarnos en laberintos sin salida en que vamos a decir, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, nadie me puede ayudar, no hay nadie que me pueda orientar y ni yo mismo entiendo lo que quiero hacer. Entonces, hay que evitar caer en estas salidas, bueno, salidas falsas o puntos sin retorno y trabajar en un proyecto perfectamente integrado. ¿Vale? Entonces, hasta aquí vamos a trabajar nuestros objetivos específicos. Igual, insisto, ya que tengamos el objetivo general, los vamos a retomar, los vamos a revisar. Por eso es importante que a lo largo del semestre y antes de iniciar nuestra segunda parte de las sesiones, ya al final del semestre, es muy importante que ya tengan todos estos apartados que vamos a ver hasta el día de hoy. ¿Ok? Bueno, pasamos a otro tema, que es la justificación de la investigación. Una vez que nosotros ya hemos hecho todos los aspectos anteriores, que ya formulamos nuestro problema y lo planteamos dentro de los objetivos, debemos hacer una justificación de la investigación. Esta parte tengo entendido que no la han trabajado o no está todavía en su protocolo y es pues ahora sí que lo que sigue de hacer la justificación de nuestro proyecto. ¿Okay? La justificación va a tener 3 niveles o 3 alcances para nosotros. Podrían ser los 3. Margarita, ¿te escucho? Una justificación más o menos en cuánto se justifica, en media cuartilla, una cuartilla, o se tiene que referenciar a varios autores y desarrollarse en varias cuartillas. Bien, buena pregunta. En este caso, una justificación puede tener una extensión variable. Haría mal yo en decirte son 3 páginas, son 4 páginas. Son las páginas que te resulten. ¿Por qué digo esto? Porque la justificación va a tener estos 3 aspectos. Teórica, si aplica. Metodológica, si aplica. Y práctica, si aplica. Debe aplicar al menos una. Al menos una. En un proyecto de licenciatura aplica al menos una.
en un proyecto de maestría esperamos que apliquen al menos dos. ¿Por qué cuestiones? Primero, podríamos estar profundizando sobre un tema nuevo. Podríamos estar proponiendo un nuevo método o un método de manera diferente en un contexto diferente. Y podríamos estar validando algo que no se ha estudiado o podríamos estar proponiendo algo nuevo que no se ha hecho. Y esta es la parte que corresponde a la innovación del proyecto. Tenemos que ser capaces de distinguir cómo estoy contribuyendo. La justificación puede llevar referencias, claro que sí, sobre todo si nuestra justificación es fuerte en el aspecto teórico. Si tú me dijeras, ok, yo estoy trabajando sobre el estudio del clima organizacional en las instituciones de educación superior, tú necesitas y debes presentar una justificación teórica. Porque la cuestión del clima organizacional sucede o se formula en el contexto de las instituciones o las organizaciones que producen o generan un bien, porque ellas están estrechamente relacionadas con la productividad, la eficiencia y un sinnúmero de aspectos. Te comentaba la clase pasada, por naturaleza propia, las organizaciones públicas son ineficientes. Y si tú estás en una institución de educación superior pública, te vas a enfrentar a aspectos de ineficiencia de manera natural, porque no hay un incentivo, ¿me explico? Este, podría haber un desincentivo, pero no hay un incentivo. Y esto yo me imagino que te lo vas a topar, créeme, te lo vas a topar en tu proyecto de por qué no funcionan en este caso los indicadores. Margarita, te escucho. Con incentivo, por ejemplo, se referiría a incentivo económico, incentivo motivacional o no sé, más o menos como qué Bien. se refiere. No sé si ya te tocó leer por ahí los factores de, creo que se apellida Herzberg, por ahí, los factores No, no me ha higiénicos. tocado. Te lo recomiendo mucho, son los A ver, factores déjeme anotar. Herzberg. Déjate lo apunto aquí. Sí, porfa, para buscarlo y tomar como en referencia. Uy, Herzberg. No sé si se escribe así correctamente, pero lo vas a encontrar si buscas su palabra clave, que son factores higiénicos. Ahí te lo compartí en el chat. Creo que es Herzberg, así se escribe. Sí, ya lo revisé. ¿Sale? Entonces, por ahí vas a encontrar este concepto de factores higiénicos y también te vas a topar con la pirámide de Maslow, esa es más popular. Sí, Pero eso sí. te recomiendo que cheques el trabajo de Herzberg, que cheques el trabajo también por ahí de Mintzberg, se parecen mucho, déjate lo apunto también. No Ok, es mi área de trabajo, o sea, pero sí. son como los más populares, yo los conozco por el estudio organizacional, este Henry Mintzberg. Entonces, tiene una publicación. Mintzberg tiene muchos libros, pero hay uno que habla justamente de estos aspectos de la estructura organizacional, lo plantea desde un punto de vista estratégico, y ahí salen estos aspectos humanos de la motivación y todo. Léelo porque vas a encontrar que estos incentivos no necesariamente son monetarios. De hecho, él le llama higiénicos a estos que no tienen un valor moral y emocional para el individuo. Es una teoría muy completa al respecto. Te va a dar mucho tema, vas a ver que una vez que lo leas, este, te va a dar un área importante ahí, te va a interesar, vas a ver, está muy padre, sobre cómo funcionan estas cuestiones de la motivación. Y te digo, podrían no existir los motivadores positivos, pero sí van a existir los motivadores, los desincentivos, ¿no? Los que te desmotivan. Entonces, bien puede no haber una necesidad o una búsqueda de eficiencia en las organizaciones públicas, porque ese es otro tema muy controversial. Pero sí puede haber muchos factores de, perdón, de desincentivación. Entonces, Sí, por podría eso, ser dime. a lo mejor más fácil visualizar lo negativo y dar una propuesta a eso, o como dice, ¿cómo se llama? Visualizarlos, o detectarlos, los factores que inciden en la desmotivación. Fíjate que eso sería más orientado
a lo que pasa, porque si tú agarras un modelo que aplica en las empresas, digamos, privadas, que tienen un Ajá. esquema totalmente diferente para el manejo de su personal, a una institución pública donde, por ejemplo, y te lo voy a ejemplificar como pasa en tecnológicos que ya hemos estudiado, si Sí, por ejemplo un directivo o un jefe de división este, no cumple con sus indicadores o no se alcanzan las metas institucionales y no se logra tener suficiente matrícula, va a decirle a los docentes, ¿saben qué? No hay suficientes alumnos, pues vamos a reducir las horas. Pero él no hizo bien su trabajo, me explico, y para él no hay una sanción, no hay un indicador de eficiencia. no, no hay. Por ejemplo, si se le olvida hacer una reunión y cita un día antes, dice mañana es reunión, eso va a afectar la motivación del personal. Va a decir, oye, ¿cómo de un día para otro? Pero fue porque él no planeó o no llevó a cabo la planeación. Y tampoco hay un castigo para él. Pero quienes resienten las consecuencias son los colaboradores. ¿Me explicó? Sí, Y digo, no me dejarás mentir que esto pasa también en tu tecnológico, porque me imagino que es la misma situación, es el mismo statu quo en el cual no se respeta una planeación, no se sigue un programa, porque no hay un incentivo ni una motivación para el jefe. pues Bueno, sí, pero ahí ahora sí que empezamos de qué fue primero, el huevo o la gallina, porque también entramos en la cuestión de, por ejemplo, de desde arriba, ¿no? Que ahora estamos centralizados por oficinas en Guadalajara y, por ejemplo, pues la información debería venir en cascada desde ellos, pues la planeación o las, digamos así, pues, y bueno, y así sucesivamente, su organización a la organización de cada campus, pues. así es, por eso te comentaba que es muy importante este contexto de la centralización de una institución que por naturaleza es descentralizada. Entonces, si te fijas, es un tema que te va a dar mucho de qué hablar por las contradicciones en las que se encuentra. Primero esto, nos centralizaron siendo descentralizados. Nos piden indicadores de eficiencia cuando somos una organización pública que no tiene o no respeta un plan integrado de gestión, no tenemos un plan estratégico, no existe un sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad Pues implica. sí lo teníamos, pero pues desapareció, también se dejó de lado cuando se hizo la fusión y pues las certificaciones se acabaron y dejamos de ser como nosotros éramos multisitios no me acuerdo los otros compañeros y pues se dejó la verdad se dejó. ¿Verdad? Como que sí afecta estos antecedentes de la gestión organizacional que si te fijas podrías considerarlos como externos porque no fue decisión, este, no sé, de tu ahora denominada unidad académica decir, pues vamos a dejar todo, sino que es una consecuencia de un proceso sistemático. Entonces sucedió y forma parte de estos precedentes que hoy definen lo que entendemos como la cultura organizacional. Entonces, por eso te digo, tienes estas partes que van a ser muy interesantes para ti. Sí, 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 realmente sí está muy interesante y también con lo que me compartió pues me abona y pues sería también una recapitulación de estos años cercanos en lo que ha pasado y cómo se ha venido desarrollando las eh, pues el trabajo o las indicaciones o las circunstancias político, económico, sociológico y que nos envuelven, pues, la verdad. Así es. Ya ves cómo, por eso te recomiendo que acotes tu tema, porque tan solo en describir, que tú me Sí, digas, estamos así por todo esto, tu tesis sí, ya generó una contribución importantísima, sí, importantísima y que está muy centrada en los aspectos teóricos. sí, Entonces, sí, sí. Sería reflexiónalo, piénsalo. podría ser como una breve historia de nuestro sistema a nivel, pues, como del campus Cocula, pero pues a final de cuentas una historia de los demás. Claro que sí, y te digo, incluso ya se te puede ocurrir un título, ¿no? O sea, Sí, afecciones de la evolución, histórica de la formulación del Instituto Tecnológico Mario Molina en la unidad académica de Cocula, o sea, ya tienes sí, ahí un título que te puede dar un norte. Y si te fijas, gran parte de tu trabajo va a ser esta aportación teórica.
volviendo ya a nuestro tema, pues va a ser gran parte lo tuyo teórico y me vas a defender aquí en tu justificación por qué, por qué tú crees que esto funciona así, porque vas a estar integrando diferentes elementos, aspectos del cambio institucional, aspectos de integración vertical, aspectos de centralización y aspectos de clima laboral, aspectos de desarrollo humano y un modelo que te vaya a proponer decir, respondiendo a la pregunta ¿cómo afecta la evolución histórica y los cambios institucionales en el desempeño de los colaboradores de un modelo de centralización? Entonces, te fijas, esa es tu pregunta de investigación, o podría ser en ese sentido. Por eso es muy importante que conozcas el contexto y por eso hablo del gran valor que tienen los antecedentes para que tú puedas enfocarte y decir esto es lo que voy a hacer y te sientas conforme y te sientas a gusto de decir ya sé qué voy a hacer, me gusta lo que voy a hacer y estoy dispuesta a trabajar este año y medio en esto que voy a hacer porque me apasiona, me interesa y lo voy a lograr, ¿no? Entonces es esta convergencia de los temas. ¿Sale? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces les comentaba, volviendo a nuestro ejemplo, si mi proyecto está muy fuerte en aspectos teóricos, ahorita ya como lo platicábamos con Margarita, este, su proyecto se puede convertir en una cuestión fuertemente teórica. Entonces mi justificación teórica va a ser la más amplia, va a ser la más extensa, porque voy a presentar ahí por qué estos autores son relevantes, por qué estos temas son relevantes, cómo los temas se van a encontrar y van a generar un nuevo conocimiento. Si mi proyecto tiene una fuerte percepción metodológica, en este caso en el proyecto de AIME, que hace o proyecta un modelo complejo de cómo integrar dos grandes vertientes como es un negocio que va a integrar aspectos en este caso de medioambientales enfocado a generar una diferenciación en el mercado, de decir ese restaurante todo lo tiene, vamos a tener una fuerte contribución teórica y también una fuerte contribución metodológica. Teórica porque lo que está proponiendo no se encuentra muy documentado, no como ella lo plantea, como un estudio prospectivo y un modelado a futuro. Metodológica porque la aplicación e implementación, como no existe o no se define, normalmente las implementaciones amigables con el medio ambiente se realizan ex post al negocio en marcha, es decir, está el negocio y dices, bueno, ahora nos vamos a hacer amigables con el medio ambiente. No, sino que lo está planteando desde su formulación, lo cual podría terminar en grandes aportaciones también en este último elemento que es práctica. ¿Qué tal si se logra escalar esta propuesta o esta propuesta busca en un punto que todas las empresas de alimentos y bebidas que se creen entren dentro de su normatividad, que tengan implementaciones amigables con el medio ambiente? Podría ser una extensión del proyecto. Entonces, si se fijan, según el nivel del proyecto y según el grado de complejidad del proyecto, vamos a tener justificaciones de diferentes proporciones. Si mi trabajo va a ser muy teórico, esta primera parte, la justificación teórica, va a ser la más robusta. Si mi trabajo tiene una aplicación fuerte en su método, esta va a ser la parte más robusta. Si mi proyecto resuelve un gran problema, un gran tema de los grandes que existen, por eso uso de ejemplo el de AIME, porque es tendencia, está en la agenda mundial hablar de cuidar el medio ambiente, va a tener una gran justificación práctica porque va a decir, tiene un gran impacto esto que estamos descubriendo, pero nosotros vamos a juzgar según nuestro proyecto. ¿Qué extensión tiene? Me preguntaba también Margarita la justificación y yo le comento la que sea necesaria. Mi consejo, cuando estén trabajando en tesis, no teman escribir, escriban todo. Lo más difícil, créanme, se los digo por experiencia propia, es sintetizar. Cuando te dicen, lo que tú propones tiene que quedar en este número de páginas, como es en las publicaciones de artículos, que te dicen máximo 12 páginas, y entonces te preguntas, ¿cómo le hago para condensar eso? Esa es la parte más compleja. La parte simple es escribir todo lo que tengas que escribir, porque en una tesis no hay un límite, tú tienes toda esa capacidad, toda esa apertura para redactar todo lo que sea necesario. Entonces mi consejo es no teman escribir, hablen de su justificación
Recuerden que la justificación tiene una naturaleza propia, y profundizando justamente en esta naturaleza, podemos seguir una guía de cómo voy a hacer mi justificación. Y aquí les comparto pues algunas preguntas guía que les podrían servir. Esto se encuentra en su material del Classroom. Ahí vienen estas preguntas que les van a servir de guía. Si mi justificación es teórica, debemos ser capaces de responder cómo contribuyo a la teoría sobre mi tema. Hagan de cuenta que cada una de estas preguntas va a ser un ensayo. Un ensayo que van a hacer y van a poder argumentar, van a poder justificar. Y el ensayo es una construcción propia del autor, es una construcción que genera una perspectiva en la cual predomina y se establece y convence al lector de lo que se está argumentando. Entonces, si ustedes sacaran una hoja al menos de cada una de estas preguntas, su justificación estaría dentro de las 10 páginas, lo cual es muy extenso. Entonces, todo va a depender de su proyecto. Van a ver que si se ponen a escribir, el problema realmente va a ser escribir menos, porque debemos darle esta libertad a la pluma, por hablar en sentido figurado, de poder responder estas preguntas, pero esto lo van a poder hacer hasta que tengan un pleno conocimiento de su proyecto. Antes no, antes va a ser muy difícil justificar algo que todavía no conocen. ¿Cómo vas a defender algo que no sabes cómo funciona? ¿Cómo vas a defender a una persona, por ejemplo, que no conoces? ¿Cómo vas a decir si es bueno, si es malo, sus cualidades, sus atributos, sus defectos, sus virtudes? No puedes. Primero tienes que conocer a la persona para luego poder hacer una justificación de ella. Pasa lo mismo con su proyecto. Primero deben conocer bien su proyecto, deben estar perfectamente conscientes del proyecto para poder hacer una apología de él, para poder hacer una defensa de él. Y les dejo estas preguntas guía que les recomiendo contesten, pero insisto, esto inténtenlo una vez que han formulado su proyecto, una vez que están conformes con su objetivo, una vez que su problemática ya quedó muy clara, una vez que hicieron sus objetivos específicos. Hasta entonces les recomiendo que traten de hacer su justificación. O bien, si van avanzando y van conociendo, pueden ir haciendo sus notas y al final integran su justificación. Y les digo, para la justificación teórica buscamos responder cómo contribuyo a la teoría sobre mi tema, qué aportación hago, qué descubro, qué cosas nuevas propongo, o bien qué cosas que existen las estoy aplicando en un contexto diferente. Segunda, de qué manera aplico modelos o teorías para contrastar la realidad. Es decir, soy consciente de mi realidad palpable, de mi realidad concreta, pero de qué manera los modelos y teorías que estoy conociendo son aplicables en mi realidad. ¿Cómo voy a poder aterrizar, por ejemplo, los postulados del cuidado medioambiental en el desarrollo de un nuevo negocio? Eso va a ser parte de la justificación. La siguiente pregunta nos plantea: ¿de qué forma refuto, refuerzo o argumento uno o varios de los modelos y teorías que utilizaré en mi proyecto de investigación? Si estuviéramos tomando el proyecto de Miguel, podríamos decir de qué manera los modelos tradicionales de mantenimiento contravienen a un sistema de gestión de mantenimiento en la actualidad. Ya no es lo mismo el mantenimiento que viene en los libros de los 80, los modelos que se establecieron en ese tiempo, con los sistemas de gestión de mantenimiento que tenemos actualmente. Nuestra cuarta pregunta es: ¿cómo contribuirán a la construcción del conocimiento los resultados de mi investigación? ¿Qué voy a aportar? ¿En qué nivel del conocimiento voy a contribuir? Si tomo un modelo que ya existe y lo aplico, ahí está mi contribución. ¿Qué resultados diferentes obtuve? ¿Qué variaciones presentan? ¿Qué se cumple y qué no se cumple? ¿Qué dicen los autores de manera canónica? ¿Y qué es lo que pasa en la realidad, en mi realidad? ¿Sale? Entonces esta parte de la justificación ahí está. Su justificación igual podría quedar incompleta y ya cuando terminen su proyecto ahí pueden sumarle más aspectos. Insisto, una tesis no es un trabajo terminado, es un trabajo en construcción de manera permanente. Incluso cuando lo damos por terminado, surgen ideas que decimos: pude haber hecho esto mejor, pude haber hecho diferente esta parte, pude haberle dado otra orientación. Surge, sucede y pasa continuamente.
créanme. Bien, y hasta aquí, bueno, son 4 de las preguntas que les pueden servir de guía para trabajar en su justificación. Justificación metodológica, les propongo estas preguntas. ¿Qué instrumentos se generarán durante el desarrollo de mi propuesta? Es decir, ¿qué aplicaciones voy a hacer? Si voy a hacer una encuesta, si voy a tomar una encuesta que ya está y voy a decir, ok, la voy a modificar para mi propia realidad. Es decir, bueno, voy a aplicar una encuesta de motivación laboral, pero voy a cambiar unas preguntas porque mi organización es de naturaleza pública, no es una organización privada, o no se encuentra orientada a la eficiencia, o infinidad de cosas que pueden hacer. Si tomo elementos de diagnóstico del entorno enfocados a aspectos medioambientales donde no se aplican muy seguido, adelante, es una excelente aplicación que nos va a permitir metodológicamente resolver estas cuestiones. Ok, yo estoy hablando de conocer mi región, voy a aplicar tecnología de mapeo a través, no sé, de drones o a través de Google Maps, o lo voy a complementar con otras aplicaciones. Excelente, tienes una justificación metodológica que te va a hablar o te va a decir, esta es mi contribución, por eso lo estoy haciendo de esta manera. Siguiente pregunta, ¿cómo se caracterizarán estos instrumentos para la generación de nuevo contenido? Ok, yo apliqué o desarrollé este cuestionario, se puede aplicar en otro tecnológico. Excelente, tienes una justificación metodológica, porque no solo hay tecnológico en Cocula, hay tecnológico en todo el estado de Jalisco, o porque es diferente aplicarlo en Jalisco, que es solo un tecnológico nominalmente, respecto de otros estados donde los tecnológicos descentralizados siguen siendo descentralizados, o donde hay menos tecnológicos descentralizados, o de plano donde no hay tecnológicos descentralizados. Entonces, toda esta contribución se justifica a través del alcance del proyecto y su metodología. ¿Qué métodos o modelos utilizo y cómo validarán mi trabajo de investigación? ¿Cómo contribuye mi trabajo a este fin? Bien, podemos tomar metodologías que ya existen o bien podemos diseñar la propia. O sea, si decimos dentro de nuestra investigación no se encuentra un modelo semejante o un modelo que permita responder las preguntas que plantea este proyecto, la gran contribución metodológica de esta propuesta es en diseñar su propio modelo metodológico. Ya es una justificación. ¿Cómo contribuye mi trabajo a este fin? Integrando nuevas propuestas, agregando nuevas perspectivas, aplicándolo en contextos que no se habían aplicado, integrando elementos que nadie había considerado. Esta es justificación metodológica. Justificación práctica, quizás la más compleja, quizás la que nos va a dejar con más interrogantes pendientes hasta que avancemos más en el desarrollo del proyecto. ¿Cómo puede el resultado de mi investigación responder a una aplicación concreta? Es decir, ¿qué espero obtener? Esto va sobre la utilidad de mi proyecto. ¿Para qué va a servir? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Ayer que presentaban sus proyectos oía muchos de estos aspectos de la justificación práctica, los escuchaba. Traten de ponerlos por escrito, así como lo presentaron, así traten de recuperar esos aspectos. Por ahí comentaba Aimé de manera muy convencida de que es necesario este aspecto del cuidado ambiental porque nadie lo está haciendo y es una preocupación importante. Excelente, es una justificación práctica que va a tener un eco más allá de lo que te imaginas. ¿Cómo contribuirá mi proyecto a mejorar una empresa, a la sociedad o al bien común y a la ciencia? Insisto, Aimé, tu proyecto tiene una connotación práctica que debes explotar mucho. Esta pregunta te va a servir para justificar tu proyecto, por eso te comentaba, tu justificación práctica va a ser la más amplia, porque aquí estás hablando de muchas cuestiones, o sea, de las empresas, la sociedad, la comunidad, a la ciencia, aquí está el fuerte. ¿Qué problemas resuelve de manera directa o indirecta la aplicación de mi proyecto? Excelente también aquí. Siempre lo vamos a poder contestar. ¿Qué estoy haciendo o para qué va a servir lo que estoy haciendo? Siempre todo proyecto de investigación tiene un fin positivo. Tiene la finalidad de encontrar un problema y resolverlo para mejorar la vida en general de las personas, para poder generar un conocimiento que sea útil para las generaciones futuras. El conocimiento tiene esa característica. Normalmente no lo construimos para nosotros, lo hacemos para una comunidad y esa es una justificación que esperamos ver en todos los proyectos. Es decir, mi proyecto resuelve un problema
que a través de una aplicación concreta que genera beneficios en diferentes niveles. Ahí está la justificación práctica. ¿De qué forma se aplica mi proyecto en otras condiciones y contextos de forma que sea útil? Ok, yo ya hice un proyecto aquí, ¿dónde más se puede aplicar? ¿En qué contexto se puede aplicar? ¿Qué elementos que propongo van a ser útiles para una aplicación posterior o más extensa? ¿Sale? Entonces, estas preguntas, como les comentaba, ya se encuentran en nuestro Classroom. Y bueno, ahí las pueden consultar. Pero insisto, no intenten hacerlo a menos que estén perfectamente convencidos o ya hayan formulado su planteamiento del problema y su objetivo. Porque de otra manera, a lo mejor van a escribir una justificación que no tiene correspondencia con lo que están resolviendo, sea porque acotaron el tema, sea porque redefinieron algunos aspectos. Existen muchísimas razones por las cuales podría cambiar lo que ustedes proyectaron en un principio con lo que están proyectando en un proyecto más acotado. Les comentaba que en algunas ocasiones los proyectos no tienen éxito por diferentes afecciones, les digo. Sea que la empresa ya no proporcionó la información, sea que no tenemos acceso a esa información. Sucede mucho con proyectos financieros que de repente dicen, sí están muy abiertas las empresas, pero dicen de repente, no te puedo dar esa información, es confidencial. Y entonces muchos proyectos como que ahí se caen. Y no es una cuestión del investigador o del tesista, es una situación que sucede y hay que respetarla. O también les comentaba, ya no hay acceso a esa información, la organización que se estaba estudiando ya no existe, infinidad de situaciones pueden pasar, o sea, entonces no teman en este sentido de lo que pueda suceder, ¿ok? Bien, entonces hasta aquí revisamos esta primera parte de nuestro protocolo, llegamos hasta la justificación y pues también para que quede, que vayan avanzando en esta parte más robusta del protocolo. Lo vamos a presentar aquí, les digo, para que quede este material disponible de consulta. Les voy a subir las grabaciones, si Dios quiere, en un momento más que se generen. Y bueno, me interesa mucho que logremos concretar la formulación del proyecto hasta el objetivo y su justificación. Pero acuérdense, estas son etapas subsecuentes, ¿ok? Entonces, si tenemos esta parte del desarrollo de nuestro proyecto, pues ahí va a quedar. Bien. Vamos a presentar un poco y brevemente a la investigación de nuestro proyecto. En cuanto al marco teórico, esta ya es una parte más complicada porque responde justamente a una investigación pues digamos más profunda en el sentido teórico. Insisto, primero tenemos los antecedentes, después tenemos el planteamiento del problema y después tenemos, y el planteamiento del problema implica nuestra pregunta, nuestro objetivo. Tenemos la justificación y vamos a pasar posteriormente a la construcción de un marco de referencias preliminar. Este puede extenderse o profundizarse en la medida en que avancemos en nuestra tesis, pero normalmente hacemos una revisión general de estas grandes teorías. ¿Cómo vamos a encontrar estas grandes teorías? A través de la construcción de nuestros antecedentes. Bien, dentro del marco de los antecedentes, que es lo que les estoy comentando, que hagan la revisión para integrarla en su planteamiento del problema, hacemos esta revisión, como les comentaba, consultamos información reciente. Debemos trabajar sobre información que se encuentre lo más reciente posible. Insisto, según el tema, este concepto de reciente podría ser muy ambiguo. Cuando dicen reciente, algunos utilizan este criterio de decir 5 años, pero hay algunos temas que tienen una evolución más lenta y podemos utilizar referentes pues un poquito más antiguos. No teman en ese sentido, busquen, investiguen, pero la intención de que sea reciente es para que podamos identificar cómo se está aplicando,
¿Ok? Y bueno, otra cuestión es que nos describe la evolución del tema. Bien, si nosotros en el caso de un proyecto que esté trabajando, no sé, sobre el estudio del trabajo y que va a empezar, ¿dónde van a empezar tus antecedentes? Bueno, pues empezó con Taylor y Fayol y allá por principios de 1900, pues sería válido, pero es una revisión muy hacia atrás. ¿Dónde empezamos los antecedentes en una evolución conceptual? Depende mucho de nosotros. ¿Ok? No existe que empieces desde el principio, que hables desde los persas y los griegos. No. No es necesario. Aquí hay que tener una noción de prudencia de dónde vamos a empezar a conocer la concepción evolutiva. Si mi concepto comenzó a evolucionar a mediados del siglo pasado, ok, empezamos a ponerlo ahí. Si yo, por ejemplo, hablara este, del estudio de las organizaciones, yo empezaría con un marco muy amplio porque es un tema muy amplio. En cambio, si yo hablo de un tema más concreto, como les digo, este de la investigación de operaciones, yo comenzaría un poquito de una fecha más reciente, con la implementación, por ejemplo, de tecnologías de la información y comunicaciones o la implementación de máquinas de control numérico. Ese sería mi caso. Es decir, ok, la investigación de operaciones para las organizaciones se implementa en las empresas pues, en la periodo de la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí comienzo a hacer mi redacción de la evolución en tres etapas, ¿no? Los cambios en 1980, los cambios a finales de la era 2000 y cómo opera actualmente. Entonces, en estos tres niveles construyo mis antecedentes. Bien, cuando buscamos, segundo aspecto que buscamos con los antecedentes es comprender el tema. Y aquí comenzamos a revisar los autores principales que hablan sobre el tema y los vamos a identificar. Y aquí hacemos una serie de descripciones de los postulados que se sabe. Este segundo apartado básicamente es responder qué sabemos del tema, qué se sabe actualmente sobre el tema, qué sabemos de qué se dice actualmente de la motivación laboral, qué se dice actualmente del liderazgo, qué se dice actualmente de la investigación de operaciones en empresas de servicios, qué se dice actualmente de la oferta de servicios en empresas eh, abarroteras y cómo ha afectado su desempeño. ¿Qué está pasando actualmente? ¿No? Entonces, hablamos de este apartado para comprender un poco el tema. Es decir, me va a dar claridad a mí de qué es lo que se está hablando y me va a permitir encontrar un tema o un apartado que decir, ok, todo el mundo está hablando de que liderazgo esto y liderazgo lo otro, pero nadie está hablando de liderazgo entre grupos aplicado en instituciones educativas de nivel medio superior. Y ahí ya nos permite a nosotros encontrar una oportunidad de contribución teórica. O bien dicen, ok, todo mundo habla del mantenimiento, de su administración, de cómo se debe llevar a cabo, pero nadie me está hablando cómo se pueden implementar tecnologías de la información y comunicación para generar sistemas de monitoreo y control de los equipos para mejorar o optimizar su operación y reducir el número de fallos. Nadie está hablando sobre ese tema. Ahí encuentro yo un apartado en el que voy a trabajar. Por eso hablamos de una comprensión crítica del tema. No solo vamos a decir qué está pasando, también tenemos esta oportunidad de señalar qué no está pasando y qué debería pasar, de qué debería hablar la gente. No guiarnos por la agenda de los grandes autores. Esta es una gran cualidad de la investigación, el poder nosotros tener una participación activa, de decir, ok, están hablando de esto, pero nadie habla de esto, es necesario hablar de esto. Esto es parte también de lo que nos da los antecedentes. Y finalmente está un nivel de descripción en la que nosotros vamos a establecer nuestra propia perspectiva, donde vamos a integrar las diferentes teorías o diferentes revisiones que hemos hecho y decir, ok, ya leímos, ya hicimos la investigación de la información reciente, ya describimos cómo evolucionó el tema, ya comprendemos de qué se trata el tema, ya descubrimos que no habla el tema o cuáles son las posibilidades de aplicar nuevos conocimientos y ahora cerramos nuestra sección de antecedentes con la formulación de esta perspectiva, de decir
esta es la perspectiva actual. Esto es lo que se ha dicho, esto es lo que se sabe y esto es lo que necesita saberse. Porque el tema va hacia allá. Y ahí entraríamos en este último punto de poder nosotros dilucidar las tendencias, hacia dónde se dirige este tema que estoy investigando, hacia dónde va el tema que estoy trabajando. Es interesante, es pertinente, es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque yo considero eh, que debemos analizar el clima laboral en las organizaciones. Porque yo considero que debemos trabajar sobre la implementación de modelos amigables con el medio ambiente para el desarrollo de los negocios. Esta es la parte más importante. Entonces, si se fijan, nuestros antecedentes los construimos de esta manera. Información reciente, identificar cómo cambia el tema, cómo ha evolucionado o desde dónde aparece. Construimos como una especie de línea del tiempo y la redactamos, la explicamos. Hablamos sobre el tema y demostramos que lo comprendemos, pero a la vez podemos tener la posibilidad de elaborar una crítica, de decir, esto es lo que no se ha hablado, es necesario hablar de esto, o necesitamos profundizar de esto, o retomar un tema que alguien ya dejó en la agenda nada más escrito y necesitamos recuperarlo para poder llegar a plantear nuestra perspectiva al respecto y decir, este es el tema, tiene esta importancia y es relevante estudiarlo porque se dirige hacia allá, va hacia el futuro, tiene un interés, ¿sale? Una vez que completemos estos puntos a través de la lectura y consulta de material, podemos decir que hemos completado nuestros antecedentes. Respecto de la extensión, insisto, no teman escribir, simplemente escriban lo que van leyendo. Van a encontrar mucho material, van a encontrar temas que les van a apasionar. Y este es uno de los grandes peligros de la consulta que hacemos, porque de repente encontramos otro tema que nos gusta, que nos apasionó más, que nos llamó la atención y nos pusimos a leer eso y dejamos de lado nuestro proyecto de tesis. Manténganse enfocados, manténganse centrados en lo que queremos lograr. Mi recomendación, mínimo para sus antecedentes, busquen 5 o 6 documentos para su consulta. Busquen los que sean sobre el tema, traten de que sean orientados o similares y si no encuentran un tema orientado a su proyecto, busquen diversos artículos que les permitan integrar ese tema que ustedes están trabajando. ¿Sale? Ese es mi consejo para la construcción de los antecedentes. Bien. ¿Y dónde está? Y también me gustaría que trabajáramos sobre el marco conceptual. El marco conceptual va a identificar los principales conceptos de su propuesta. Y este se puede hacer de dos maneras. ¿Okay? ¿Por qué es importante que veamos hasta aquí en esta primera parte del curso? Porque en la medida que vamos buscando los antecedentes van a aparecer los conceptos relevantes. Y debemos irlos reconociendo y debemos irlos identificando. Y el marco conceptual lo vamos a poder hacer de dos maneras. De manera argumentativa, donde nosotros ponemos o establecemos los conceptos y enumeramos diferentes autores, fulano, mengano, perengano, definen la motivación de esta manera, el autor X dice que el mantenimiento es esto, el autor Y nos menciona que las operaciones de cuidado ambiental son trascendentes para las organizaciones enfocadas a la venta de alimentos y bebidas. Esta parte la podemos narrar así como conceptos y hacemos nuestra construcción de los diferentes conceptos. Por eso lo ponemos así como una especie de glosario. No es un glosario, es un apartado en el cual nosotros describimos los conceptos con base en los autores. O lo pueden hacer dialógico. ¿A qué se refiere? Donde vamos citando los conceptos, es como un ensayo y empezamos a hablar de los conceptos. Fulano define este concepto de esta manera, pero Mengano dice que es así. Un tercer autor nos permite identificar que estas discrepancias se deben a esto y así seguimos haciéndolo. Ambas formas son válidas. Si quiero hacer un marco conceptual argumentativo donde voy dando claridad a los conceptos porque ya están bien definidos, adelante.
tu tipo de marco conceptual es argumentativo. Si yo estoy en un tema nuevo que tiene mucha controversia o bien no hay una definición homogénea de los conceptos, mi recomendación es váyanse por un modelo dialógico en el cual ustedes puedan establecer esta contraposición entre los autores. Ok, el autor Hernández dice que es así, pero el autor González dice que es así. El autor Pérez retoma a estos dos autores y dice que es así. Y esto nos va a permitir a nosotros abrir estos espacios de decir, ok, la conclusión es que todos estos elementos son importantes, porque aún no ha habido un autor que los integre a todos. Entonces, según la naturaleza del marco conceptual o de las teorías, modelos y conceptos que vamos a estar investigando, es como vamos a construir nuestro marco conceptual. Si ya está muy definido, muy trabajado el tema, o ya existen partes muy concretas, hay que definir los conceptos con base en autores. Si estamos en un tema nuevo o un tema que aún genera expectativa en el área que se investiga, entonces tenemos que trabajar en un modelo dialógico. ¿Sale? Hasta aquí creo que es un buen avance para integrarlo al final del semestre. Nos falta profundizar más en otros aspectos, pero ya no sería pertinente porque creo que este trabajo es más que suficiente para desarrollarlo hasta el final del semestre. Voy a publicarles, si Dios quiere, en cuanto me compartan, cuál va a ser la fecha de nuestra segunda sesión y espero que tengamos hasta este punto. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener? Todas nuestras actividades del Classroom que estén habilitadas son las que debemos tener trabajadas. Déjenme compartirles Classroom. No sé si ya entraron. Déjenme ver. Aquí está. Bien. Creo que nos vamos a ver el 19 y 20 de mayo, maestro. Excelente. Entonces me parece un periodo prudente para que trabajemos hasta esta parte. Les voy a habilitar todos los puntos que les tenga habilitados son los que tenemos que trabajar. ¿Ok? Creo que hay tiempo suficiente para que lo hagan. Las preguntas las pueden hacer en los comentarios de sus entregas. Ya saben, me pueden dejar comentarios. Las calificaciones que yo les pongo, como se los indiqué a los que les dejé comentarios, son nada más indicativas, son para que ustedes reciban la notificación en su correo y digan, ok, ya me comentó el asesor, hay que trabajar en los comentarios, o bien ya me dio luz verde, ya puedo quedarme tranquilo con lo que he trabajado o tranquila y hay que seguir trabajando en la siguiente etapa. Insisto, hasta esta primera sección, por eso lo separé en dos partes, no podemos avanzar a la siguiente a menos que tengamos la anterior. Por eso hablamos del planteamiento del problema, luego vamos a avanzar al objetivo general, luego a los objetivos específicos y por último a nuestra justificación. ¿Ok? Entonces, si yo les devuelvo continuamente, esperemos que no suceda, nuestro planteamiento del problema, hay que trabajarlo hasta que ustedes queden satisfechos con él y podamos decir, ok, ya tiene la estructura, tú estás satisfecho con tu tema, estás consciente de que eso vas a investigar, ok, ahora plantea el objetivo general. Ya está tu objetivo general, hay que desglosar los objetivos específicos y así puedo irles apoyando y podemos ir revisando la correspondencia. Nos va a evitar estar trabajando en cosas que no tienen ningún beneficio. Así se trabaja hasta esta primera sección. Una vez que tengamos todo este planteamiento, ya podemos ir trabajando en nuestra construcción del marco teórico. ¿Sale? Entonces voy a poner esto en cuanto confirmen la fecha, por ahí nos comentan que es en mayo, perfecto. Vamos a darle fecha, pues probablemente una semana antes de nuestra sesión para tener tiempo de tener ya cerrados todos las entregas y poder revisarlas en nuestra próxima sesión, si Dios quiere, y pues encontrar áreas de mejora o pues compartirlo aquí, que siempre es muy interesante exponer o compartir nuestros avances porque nos dan ideas a todos los demás, nos ayudan a ir mejorando y puliendo nuestro proyecto y al final pues nos va a ayudar a construir una propuesta que sea muy interesante, muy completa y van a ver que con esto, si ustedes completan esto
de manera exitosa, hacer su tesis simplemente va a ser seguir lo que ustedes ya propusieron, ir completando los capítulos de su tesis igual de manera progresiva, y van a ver que va a ser un trabajo muy ameno, muy llevadero, eso sí, muy intenso, pero que al final les va a dar la satisfacción de decir que lograron contribuir al conocimiento, que lograron evidenciar su proyecto de tesis. Les aseguro que nunca van a estar satisfechos con él, porque siempre van a encontrar, debí haber hecho esto, se los aseguro. En las tesis que he hecho siempre me queda esa inquietud al final, la reviso años después y digo, faltó esto, pude haberlo hecho mejor, créanme, pero es muy natural. Pero sí les va a dar una claridad en cuanto a su propuesta de desarrollo. Veo que algunos sí la tienen ya más clara, pero tenemos que afinarla, tenemos que pulirla hasta que nos quede muy bien estructurada, muy completa, y que nos permita, pues la finalidad de esto, que nos permita trabajar en el desarrollo de nuestra propuesta final de tesis. Bien, voy a detener la grabación hasta aquí.